Hola, soy Jorge Espinosa y en el marco del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día de hoy voy a comentar acerca de la sentencia del caso Casa Nina versus Perú. Bien, en relación a la presentación del caso, vamos a comentar la sentencia de 24 de noviembre de 2020 relativa a las excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Como sumilla tenemos que el caso se refiere a la conclusión inmotivada del nombramiento del señor Julio Casanina como fiscal provincial provisional. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado por violar su derecho al trabajo, a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, así como al debido proceso y a la protección judicial. La víctima en este caso es el señor Julio Casanina y el Estado demandado es el Estado peruano. Bien, en relación a los hechos, ¿cuáles son los hechos que se exponen y que se hacen mención en la sentencia? Bien, sucede que en mayo de 1998, el señor Julio Casanina presentó ante la presidencia de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público un escrito indicando que era abogado en ejercicio y solicitó que se le considere como postulante a una plaza vacante para fiscal adjunto en los distritos judiciales a nivel nacional. En junio de 1998, el Ministerio Público nombró al señor Julio Casanina como fiscal adjunto provincial provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de la Mar en el Distrito Judicial de Ayacucho. Años más tarde, en abril del 2002, se emitió la resolución de Fiscalía de la Nación número 565-2002, por medio del cual se le dio por concluido el nombramiento del señor Julio Casanina y a su vez se le nombró como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Judicial de Ayacucho en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga. Bien, y meses después, el 21 de enero del 2003, se emitió la resolución número 87-2003, a través de la cual la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento del señor Julio Casanina como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, ante esta decisión de la Fiscalía de la Nación, el señor Julio Casanina decide interponer un recurso de reconsideración para que sea nuevamente evaluado por la autoridad administrativa. En el marco de ello, el 14 de febrero de 2003, se emitió la resolución número 285 del 2003, que desestimó el recurso de reconsideración planteado por el señor Julio Casanina. Ante esta situación, ante la situación desfavorable en sede administrativa, el señor Casanina interpuso una demanda de acción de amparo, es decir, recurrió al Poder Judicial, recurrió a estas resoluciones alegando que estos estarían vulnerando los derechos al trabajo, al debido proceso, al derecho a la defensa y a la inmovilidad en el cargo. Con fecha 19 de abril de 2005, el primer juzgado especializado en lo civil de Huamanga emitió sentencia mediante la cual declaró infundada la demanda de acción de amparo presentada por el señor Casanina. Meses después, en julio de 2005, la Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho emitió su resolución confirmando la resolución emitida por el juzgado de primera instancia, a través del cual declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Casanina. Frente a esta situación, el señor Casanina presenta un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional y con fecha 14 de noviembre del 2005, el Tribunal Constitucional emite su sentencia a través de la cual declara infundada el recurso de agravio constitucional y en consecuencia infundada la demanda. Bien, ante esta situación en sede nacional dentro del Estado peruano, el señor Casanina presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero del año 2007. Años más tarde, en agosto del 2014,
la comisión emite su informe de admisibilidad y años más tarde, en octubre del 2018, emite el informe de fondo. Bien, posteriormente la comisión inicia el procedimiento ante la Corte y presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con fecha 6 de agosto del 2019 remite el caso la comisión a la Corte Interamericana. Y en suma lo que pide la comisión es que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por las mismas violaciones señaladas en su informe de fondo. Asimismo, la comisión solicitó que la Corte ordenara al Estado peruano determinadas medidas de reparación. Bien, en relación al caso ya sometido a la Corte, tenemos que comentar acerca de la competencia de la Corte. Y principalmente, se presentaron dos excepciones preliminares. Una excepción de cuarta instancia, a través de la cual el Estado alegó que la Corte carece de competencia para actuar como un tribunal de alzada, para pronunciarse sobre el desacuerdo en torno a la valoración de las pruebas, pues el examen de los hechos y la prueba corresponde a los tribunales internos, es decir, a los tribunales nacionales. Al respecto, la Corte señaló que las pretensiones no se circunscriben a la alegación de vulneración que se circunscriben a la alegación de vulneración de derechos distintos a los consagrados en la Convención Americana. A partir de ahí, se hace imprescindible analizar las resoluciones dictadas por las distintas autoridades, tanto administrativas como judiciales, a fin de determinar su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado. De esta manera, la Corte declaró sin lugar la excepción preliminar. La segunda excepción preliminar que presentó el Estado peruano es la falta de competencia de la Corte para conocer sobre las alegaciones concernientes al derecho al trabajo. El Estado, en esta excepción, planteó que la referencia a la valoración al derecho al trabajo no fue considerada en el informe de admisibilidad ni en el informe de fondo. Además, recalcó el Estado que el numeral 6 del artículo 19 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales delimita la competencia de la Corte. Al respecto, la Corte reafirmó su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana. Asimismo, reiteró que las víctimas pueden invocar derechos distintos a aquellos señalados por la Comisión. Por tanto, la Corte declaró improcedente la excepción planteada. Bien, en relación a la competencia de la Corte, es necesario mencionar que la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que el Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia de la Corte, la competencia contenciosa de la Corte, el 21 de enero de 1981. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos probados en términos de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, el señor Julio Casanina ejerció el cargo de fiscal provincial provisional sin la seguridad de la permanencia de sus funciones, es decir, desprovisto de una salvaguarda esencial para garantizar su independencia. Asimismo, la Corte señaló que existió una falta de previsión de alguna condición resolutoria que determinara la terminación del nombramiento como fiscal provincial. Asimismo, la Corte señaló que las razones de las necesidades del servicio contenidas en las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa para justificar su decisión de concluir el nombramiento del señor Julio Casanina como fiscal provisional denotan la aplicación de un concepto jurídico indeterminado. Y finalmente, la Corte señaló que la terminación del nombramiento del señor Julio Casanina fue arbitrario, al no corresponder con alguno de los motivos permitidos para garantizar su independencia en el cargo de fiscal provisional. Bien, en relación a los derechos vulnerados, la Corte señaló que se han vulnerado el derecho a las garantías judiciales contenidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana, específicamente el derecho al debido proceso,
en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento legal. También señaló que se vulneró el derecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Este derecho se encuentra recogido en el artículo 23.1, inciso C, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento. De igual manera, la Corte señaló que se ha vulnerado el derecho al trabajo, el cual se encuentra recogido en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento convencional. Y finalmente, la Corte también señaló que se vulneró el derecho a la protección judicial, contenida, recogida en el artículo 25.1 de la Convención Americana. Específicamente, el derecho a un recurso efectivo, ¿no? En relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento convencional. Bien, en relación a las reparaciones, la Corte dispuso lo siguiente, que la sentencia constituye per se, es decir, en sí misma, una forma de reparación. Asimismo, el Estado debe realizar la publicación de la sentencia. Otra reparación que dispuso la Corte es que el Estado debe adecuar su normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales provisionales. Así también, la Corte dispuso que el Estado peruano debe pagar las cantidades de 30.000, 25.000, 15.000 y 15.000 dólares por conceptos de indemnización ante la inviabilidad de reincorporar a la víctima al cargo que venía ejerciendo, así como indemnización por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costos y gastos respectivamente. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad de $704.46. En relación a los puntos resolutivos contenidos en la sentencia, la Corte decide lo siguiente. Primero, desestimar la excepción preliminar relativa a la cuarta instancia. Asimismo, decidió desestimar la excepción preliminar relativa a la falta de competencia de la Corte para conocer sobre las alegaciones concernientes al derecho al trabajo. Por otro lado, la Corte declaró que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales, a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y al trabajo, reconocidos en los artículos 8.1, 23.1, inciso C, y 26 de la Convención Americana. Estos en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento convencional. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la protección judicial garantizado en el artículo 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento convencional. Bien, y finalmente, en relación al estado de supervisión del cumplimiento de las sentencias, que es una de las funciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que, de todas las reparaciones que ha dispuesto la Corte, se ha cumplido de forma total solamente una. Y ello lo podemos ver en la sentencia, en la resolución de la Corte de fecha 5 de abril del 2022 sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, en donde únicamente ha dado cumplimiento total a la publicación y difusión de la sentencia y de su resumen oficial, quedando pendiente, es decir, sin cumplimiento hasta la fecha, la adecuación de su normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales provisionales. Asimismo, queda pendiente el pago de la cantidad fijada en el párrafo 132 de la sentencia por concepto de indemnización ante la inviabilidad de reincorporar al señor Casanina al cargo que venía ejerciendo. De igual manera, ha quedado sin cumplimiento el pago de las cantidades fijadas en los párrafos 144 y 153 de la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial. Y finalmente, ha quedado sin cumplimiento la reparación relacionada a reintegrar la cantidad fijada en el párrafo 158 de la sentencia por concepto de costos y gastos. Bien, eso sería lo que tenemos que comentar acerca de la sentencia del caso
Casa Nina versus T. Gracias.